a otras ubicaciones. Pero bueno, esperen que presento la pantalla. Vamos para cuestión de orden, ¿no? Vamos, damos la clase, damos el tema previsto según el cronograma para hoy, que es el que acabo de presentar. Y luego, si alguno de ustedes tiene algún tipo de consulta o dudas sobre algún ejercicio, algún tema anterior, como hacemos normalmente, puede aprovechar si no terminamos muy tarde, y si no, bueno, como la herramienta que utilizamos en el campus, que hacen para ir a consulta y en clase se puede discutir o aclarar mejor. ¿Ok? Bien, ¿están viendo ya? Sí. Bárbaro. Bueno, ahí estamos. Como comentaba al principio, Marco, la clase pasada nos detalló el modelo de Brown-Gibson sobre justamente la localización de una planta o de una organización o algún tipo de instalación, en el cual se consideraban diferentes factores, tal vez todos los factores disponibles o en análisis, dándole con algún tipo de criterio lo más objetivo posible, tratando de cuantificar alguna variable cualitativa para dar a fines comparativos con otras posibles ubicaciones, de manera tal de elegir con algún criterio, con algún fundamento, como decía antes, lo más objetivo posible, la ubicación que más se adapte a las necesidades o a los costos según lo que se está buscando alcanzar. En el caso de hoy, nos vamos a enfocar principalmente en modelos que son analíticos para desarrollar la ubicación de una o más plantas o instalación, organización. También puede aplicarse a otro tipo de ubicación de elementos, hasta incluso algún tipo de máquina o espacio dentro de una planta. Podría ser aprovechado el modelo. Y estos modelos vamos a ver que son de una forma un poco sencillos, son un poco abstractos, hacen varias simplificaciones que luego no son tan así en la realidad, y tal vez eso pueda generar un poco de ruido, de realmente pensar si es la ubicación o el valor del costo que estamos definiendo, si es efectivamente así, o si tiene algún exceso de supuestos o de simplificaciones. De todas maneras, el alcance de esto no es tal vez cerrar o determinar a partir del modelo que analizamos exactamente la mejor ubicación, sino que nos va a dar una herramienta más para analizar o nos va a permitir aproximarnos a lo que estamos entendiendo como la ubicación que nos representa un menor costo, sobre todo en lo que tiene que ver con lo operacional, que es el enfoque de este modelo, ¿sí? En la condición de trabajo, en la condición de operación de la planta, va a tener que ver justamente con eso. Entonces, como comentábamos, son modelos analíticos, es decir, van a buscar algunos factores, sí, con coordenadas, con ubicaciones dentro de un mapa, dentro de un plano, donde se van a desarrollar las distintas alternativas, donde van a estar ubicadas otras plantas. Por eso resaltamos que va a estar el factor clave, va a ser la distancia que va a tener esta nueva planta o nuestra nueva planta en relación con otras plantas o instalaciones u organizaciones que ya se encuentran instaladas dentro de un determinado territorio. Esperen que doy ingreso a algunos de los que estaban entrando. Entonces, como decíamos, el factor clave va a ser la distancia. Nosotros vamos a querer evaluar en términos de costo, normalmente costo operacional o costo logístico, o lo que implique el factor de costo o el impacto en costo a partir de esta distancia y a partir de esta relación que la nueva planta o nuestra nueva organización va a tener con distintas plantas instaladas. ¿Cuáles son esas distintas plantas instaladas? Proveedores, clientes, otra planta incluso de la misma organización, de la empresa, podría llegar a ser un caso, ¿sí? Pero en general va a venir por el lado donde tienen intercambio generalmente de material o bien de algún tipo de elemento que requiera el viaje con cierta frecuencia entre ambas ubicaciones.
Entonces, nos vamos a encontrar primeramente con dos situaciones posibles. En un primer caso, tenemos una planta única para ubicar dentro de un determinado plano, un determinado espacio, y otra situación en la cual tenemos que analizar de instalar no solamente una planta, sino diferentes, ¿sí? Puede ser el caso de instalar diferentes depósitos, diferentes ubicaciones, donde cada uno tendrá distintas plantas o segmentos o poblaciones, según cuál sea el objetivo del trabajo o del negocio que se esté realizando. Pero bien, son las dos situaciones, vamos a ver en detalle cada una o vamos a ver algunos modelos dentro de los cuales se basan en cada caso. Vamos a ver que tienen ciertas similitudes, pero cuando son obviamente plantas múltiples, imagínense que las plantas múltiples se relacionan con las plantas ya existentes, como decíamos antes, clientes, proveedores, etcétera, y también las plantas múltiples van a tener algún tipo de interrelación entre sí, con lo cual los factores de distancia o intercambio ya se empiezan a complicar un poquito. En términos del espacio de solución, vamos a referirnos a dos tipos de espacio, en un espacio continuo en el cual dentro de una región, dentro de un plano, dentro de una determinada región, como decía, zona para ubicar la planta, tengo cualquier posición posible dentro de ese espacio que vamos a llamarle continuo. Es decir, voy a ver en cuál me queda el óptimo y donde me cae, entiendo que puedo instalar mi planta. Es decir, eso va a ser lo que nos vamos a referir como espacio continuo. A diferencia del espacio discreto, que va a tener un poco más que ver con distintas alternativas, o mejor dicho, posibilidades donde pueda instalar la planta, que ya existe dentro de ese espacio o dentro de ese plano continuo que decíamos antes. Es decir, tengo 4, 5, 6 ubicaciones posibles y bueno, y cuál de esas es la que me minimiza el costo que estoy tratando de reducir o de analizar. Entonces, ese sería el espacio discreto, sería como seleccionar dentro de las posibles la más conveniente. Me avisan cualquier cosa si hay alguien para entrar porque no siempre escucho el tono de que entra alguien y por ahí queda esperando. No sé si ustedes se enteran cuando alguien está por entrar, pero si es así, por favor, frénenme, avísenme así no lo hacemos esperar. Bien, Entonces asumo que hay un chico que está esperando porque preguntó por el grupo, ya arrancó y ya había arrancado. Se habían aceptado, pero no sé. bien, yo hace poco recién, no sé si tenés el Joya, nombre, si perdón por la checamos. interrupción. Juani, creo. No sé si ya entró. Ya fue igual cualquier cosa, después le vuelvo Bien, en a... todo caso, díganle si a lo mejor Gracias. que vuelva a intentar y no hay problema. Gracias, igual. Continuando con lo que veníamos comentando, vamos a referirnos a dos criterios de solución posibles. Es ubicar mi planta o mis plantas, ¿sí? En este caso, voy a poder utilizar dos criterios sobre el cual referir el algoritmo o el modelo que quiera desarrollar. En el primer caso, llamamos ubicación minisuma. ¿Alguno quiere pensar, opinar, o ya tal vez conozca a qué se refiere con esto de ubicación minisuma? ¿Qué es lo que apunta? No van a ser juzgados por una respuesta incorrecta, con lo cual no tendrían por qué no animarse a darla. ¿Qué les parece, si no conocemos, podemos deducirlo, tratar de interpretar? ¿Qué les parece que significaría un criterio de minisuma? Minimizar la suma de algo. Muy bien, arrancamos bien. Vamos a minimizar la suma de algo. ¿La suma de qué? ¿Qué sería ese algo? Las distancias, por ejemplo, entre las plantas o esas ubicaciones que habíamos diagramado antes. Bien, exactamente. Entonces tengo mi planta y tengo diferentes plantas que ya están instaladas. Entonces tengo, en cualquier lugar donde instale mi planta, voy a tener una determinada distancia entre mi planta y cada una de las otras ubicaciones o las otras plantas. Entonces la suma de esas distancias es lo que voy a tratar de minimizar, ¿no es cierto? En el caso del óptimo, la distancia, la sumatoria de esas distancias va a ser la menor, en este caso la mínima, por eso estamos minimizando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien,
Estamos bien, pero vamos a seguir avanzando. Si yo, por ejemplo, tengo mi planta, va a estar ubicada en determinado lugar. Y vamos a simplificar, tengo 2 plantas ya instaladas con las cuales tengo relación. Tengo 2 proveedores, por decirlo. Vamos a solamente enfocarnos en proveedores. En uno de los proveedores tengo que colectar piezas una vez por semana. Y en el otro proveedor tengo que colectar piezas 3 veces por semana. Si yo me ubico en la posición en el medio, vamos a ponerle en la equidistante de ambas plantas, ¿comprendemos que eso puede ser el mínimo? Me parece que no. Tendrías que considerar la cantidad de veces que recorres cada distancia. Exactamente. Entonces, la distancia que tengo hacia el proveedor, que paso a colectar piezas 3 veces por semana, si tengo la misma distancia hacia el proveedor que colecto una vez por semana, no puedo entenderla como que estoy en lugar parejo. Es decir, tendría que darle prioridad de cercanía ¿a cuál? A la que tengo mayor frecuencia de viajes, en este caso. ¿Está bien? Es decir, sería deseable que la planta esté más cerca de aquellas plantas con las cuales tiene mayor cantidad de viajes en un periodo de tiempo dado. Puede ser por semana, como decíamos recién, puede ser por mes, puede ser por año. Entonces, dando por sentado que se comprendió el ejemplo sencillo, la minimización de sumas de distancias que tengo que hacer, no puedo darle la misma participación o la misma importancia a todas las distancias que va a tener mi planta con las otras ubicaciones. Es decir, voy a tener que ponderar las distancias. Voy a tener que definir algún tipo de constante de proporcionalidad que me refleje de alguna forma ese costo que tengo para darle más peso a aquellas plantas donde voy a darme una frecuencia de viajes mayor. Entonces, para que mi modelo luego me trate de llevar a la ubicación óptima más cerca de aquellas plantas con las que tengo más contacto. ¿Sí? Esto que es bastante intuitivo, lo ponemos de esta forma teórica para luego verlo expresado en el modelo. Dígame, por favor, si se comprendió bien eso. Sí, sí. Sí. Pedro, una consulta. Esto en el caso que la mercadería o los productos que yo tenga que trasladar sean medianamente similares, ¿o no? Puede ser el caso de que justo la vez que yo tengo que hacer un solo viaje sea un producto muy difícil de transportar, mientras que los otros 3 viajes a lo mejor sean otros productos más fáciles de transportar. Bien, está bien lo que vos comentás, porque vos lo que estás diciendo es decir, no solamente la cantidad de viajes es la que cuenta, sino termina contando el costo del tipo de viaje. No es lo mismo hacer un viaje en camioneta que hacerlo en un semirremolque o en algún tipo de otro medio de transporte que tenga otro costo. Eso desde ya, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos de ponderar con base a la cantidad de viajes, sí, partiendo del supuesto de que el costo, vamos a llamarle, de cada viaje o de los medios, era el mismo. Si se agregan otros factores, como puede ser lo que vos mencionás, porque algún tipo de transporte sea más caro que el otro, aunque tenga menor frecuencia de viajes, eso podría formar parte de la ponderación que le doy a esa ubicación de esa planta. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, gracias por el comentario. Y otro criterio que vamos a tener, en algún otro caso aplicable, es el criterio de minimax. ¿Algunos se animan a pensar qué quiere decir esto de minimax? ¿Ninguno? Minimizar la distancia máxima. Bien, minimizar la distancia máxima. ¿Cómo sería? Entre la planta que voy a ubicar en algún lugar va a tener con las diferentes ubicaciones que voy a estar comparando, va a tener distintas distancias. La máxima distancia la va a tener obviamente con al menos una, desde ya. Entonces, en la ubicación que me va a dar el óptimo con el criterio de minimax, va a ser aquella que minimice esa máxima distancia. O sea, lo que voy a estar tratando es de minimizar
de alguna forma, mi peor tiempo de respuesta a la ubicación más lejana. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Para verlo más en términos de servicio, podríamos dar el ejemplo de un sistema de emergencia que tenga que atender a distintas poblaciones o distintas ubicaciones en las cuales la ubicación tenga que minimizar el máximo, la máxima distancia que pueda tener con alguna de estos sectores o estas zonas hacia donde tenga que atender. En algo más micro, como ejemplo, para este criterio, en un complejo industrial de gran dimensión, tengo que establecer un comedor y el comedor al cual tienen que venir de distintas áreas del complejo. Entonces, en alguna de las áreas va a ser la que le quede más lejos. Bueno, minimizar aquel sector o aquella distancia que sea la de mayor longitud, de forma tal de que el tiempo de llegada para poder dar el servicio o recibir el servicio sea el que no exceda determinados valores. Entonces quiero minimizar ese tiempo de respuesta, el peor tiempo de respuesta o para la ubicación menos favorecida, digamos, ¿no? Bien, también podríamos tener, que no lo tenemos acá para analizar, pero podríamos tener al revés, un maximin. ¿Qué sería un maximin? Siguiendo el mismo criterio, la misma lógica o el mismo razonamiento que decíamos recién, ¿qué sería un criterio maximin? Bien, yo sé que les pido participación un viernes a las 6:30 de la tarde, no es muy deseable para ustedes, pero bueno, a ver alguno que haga el esfuerzo. Creo que mandaron un mensaje. Sí, pusieron maximizar la distancia mínima. Bien, exacto, maximizar la distancia mínima. ¿Y cuándo querría yo maximizar la distancia mínima? ¿Qué se les ocurre que puede ser? Algo que me interese que aquella planta o aquella ubicación que esté más cerca de mi instalación esté lo más lejos posible, más allá que sea la que más cerca esté. Bien, por ejemplo, podríamos pensar en un depósito de desechos, ¿no? Cercano a distintas localidades, que lo que es deseable es que esté lo más lejos posible. Entonces, dentro de la zona donde tengo que ubicarlo, me va a interesar que la máxima distancia de aquella ubicación que esté más cercana sea lo mayor posible. ¿Sí? Eso sería una forma de verlo para entender que quiero alejarlo lo más posible dentro del espacio y dentro de limitaciones de distintas zonas o distintas instalaciones. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese ejemplo, simplemente era para entender el criterio que sería el contrario al anterior, y nos vamos a meter en los que decíamos antes. Antes de meternos en el primer modelo, vamos a recordar algunas definiciones que ustedes seguramente ya traen de otras materias para poder tomar una dimensión en cuanto a lo que son estas distancias que decíamos. En este caso, distancia rectilínea, que es el que vamos a estar utilizando particularmente para los primeros modelos. Tengo un plano, tengo una coordenada XY y tengo otra AB. Obviamente la distancia que se define entre el punto XY y el punto AB es la suma de las diferencias de las coordenadas de la abscisa y más la diferencia de las coordenadas de la ordenada, ¿sí? El eje X y eje Y en sus valores absolutos, porque obviamente no nos interesa tener distancias negativas, todavía eso no viene al caso. Entonces, bien, esa sería la forma en la cual medimos el valor total de la distancia en estas dos posibles ubicaciones. Observación, esto es lo que vamos a estar utilizando en los modelos. También podríamos tener otro caso, que es la distancia euclidiana, y que nos va a dar la distancia directa entre dos puntos en el plano, ¿sí? Como la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma con las distancias en ambos ejes. Con lo cual, la distancia directa ya sabemos cuál es la hipotenusa que decíamos recién. En este caso no nos vamos a meter con este cálculo directo, sino que vamos a referirnos más a la distancia del plano. Vamos entonces con el primer modelo, en el cual nos dice que
queremos ubicar una sola planta. Recuerden que al principio decíamos una planta múltiple. Bueno, primero nos metemos con el caso de una planta, utilizando la distancia que presentamos al principio, rectilínea. Y utilizando el primer criterio. Recuerden que dijimos los dos criterios, criterio mini-suma o criterio minimax. En este caso nos interesa optimizar o minimizar la suma de las distancias ponderadas. Entonces, primeramente vamos a hacer un modelo en el cual revista la condición de ese criterio. ¿Qué es lo que vamos a minimizar? Como decíamos antes, la suma de las distancias ponderadas, ¿sí? Subrayamos ponderadas, más allá de acá está subrayado todo, entre la nueva planta y las otras plantas existentes, que como decíamos son plantas con las cuales la planta va a tener algún tipo de relación de viaje, de necesidad de contacto, con lo cual hace que la distancia no sea un dato menor, sino que sea el dato principal. Algunas definiciones de variables, para no perder nuestra costumbre de tratar de cuantificar todo. La ubicación de la nueva planta la vamos a llamar con XY, no hay mucha ciencia. Las ubicaciones de las plantas existentes, en este caso las PI, P sub I, entendemos que hay M plantas ya existentes dentro del área de ubicación, y las coordenadas las vamos a representar con A sub I y B sub I. W sub I, en este caso es la ponderación que hacíamos referencia al principio, asociada al viaje entre la planta nueva y la planta existente. Esto podemos verlo para un entendimiento directo, como decíamos antes, la cantidad de viajes va a estar dada por una constante mayor, obviamente para darle una proporcionalidad a esa cantidad de viajes que va a tener que ver con el costo total que refleje la operación. Entonces, en un determinado periodo de tiempo, mientras mayor cantidad de viajes tenga, mayor costo voy a tener, y mientras mayor distancia tenga, mayor costo voy a tener. Entonces, esa distancia la voy a ponderar por un factor que va a tener que ver con eso en cuanto al impacto en el costo, que es justamente lo que voy a tratar de minimizar con la ubicación. ¿Sí? Entonces, cada planta existente va a tener asociada una ponderación o una constante de proporcionalidad en esa ponderación. Bien, y la distancia entre la ubicación nueva y alguna de las existentes, ¿sí? Esto va a tener con las M plantas. Entonces, el modelo planteado como objetivo de minimizar la función, obviamente, de minimizar la función de la distancia, ya que el factor o el costo de la función va a ser justamente basado en la distancia, dependiendo de esa ubicación, de la suma, criterio mini-suma, minimizar la suma de las distancias ponderadas entre la ubicación nueva y las existentes. ¿Sí? Eso refleja la ecuación. Creo que hasta acá mantenemos lo que veníamos diciendo al principio. Y definimos la distancia, como decíamos antes, rectilínea, como la diferencia entre los valores absolutos dentro de la coordenada de las X y el eje de las Y, para cada una de las ubicaciones existentes en relación a la nueva donde va a estar emplazada. El X y Y yo no lo sé todavía, es el que justamente estamos deseosos de averiguar. Por supuesto que, como las variables no van a ser dependientes entre sí, puedo separar mi función de minimizar por el lado del eje X y por el lado del eje Y. Entonces simplifico la forma del trabajo, ya que minimizando los términos por separado es equivalente a minimizarlo en el total. Bien, ¿qué es lo que nos va a estar mostrando este algoritmo o este modelo para hacer este cálculo? O esta definición, o cómo llegamos a estos valores X estrella e Y óptimos, de acuerdo a lo que decíamos que minimice ese costo total dado por las distancias y la ponderación de cada uno. Entonces, hay un criterio, condiciones que se llaman condiciones de la mediana, que esto se puede demostrar, no lo vamos a demostrar, en el cual establece que no más de la mitad, mirando el plano, obviamente,
no más de la mitad de la ponderación total. La ponderación total asociada a la constante que definí en cada ubicación. No más de la mitad de la ponderación total esté a la izquierda de la ubicación óptima, o del X estrella que define mi planta nueva, y no más de la mitad de la ponderación total está a la derecha, con lo cual quedaría como balanceado de alguna forma. Entonces, si tengo todas las WI, bueno, en algún momento voy a tener que sumar todas las ponderaciones y saber cuál es la mitad, como para decir, bueno, que no haya más de la mitad de un lado y no haya más de la mitad del otro. Entonces, lo que se utiliza para balancear eso y que quede, digamos, de forma más conveniente, es hacer coincidir la coordenada X con las coordenadas X de las ubicaciones actuales. De esa forma estoy anulando la ponderación hacia la derecha o hacia la izquierda de esa ubicación actual. Análogamente, con el eje Y o con la coordenada Y se hace lo mismo, solamente que la ponderación total, que va a ser la misma porque el WI no cambia independiente del eje, que no quede la mitad hacia arriba, que sea menor de la mitad hacia arriba y menor de la mitad de la ponderación total hacia abajo. Ahora en el ejemplo se va a terminar de comprender, pero esencialmente quedémonos con que va a tomar prestado, entre comillas, la ubicación en X de alguna de las plantas existentes y va a tomar prestado, entre comillas, la ubicación Y de alguna de las otras también plantas existentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos esta situación, tenemos este área, esta zona, donde tenemos 5 plantas que ya existen, serán algunos proveedores y otros clientes tal vez, o depósitos, y tengo que instalar mi planta. Ya cada una ya nos viene facilitado porque alguien se tomó el trabajo de asignarle el factor de ponderación, con lo cual tenemos que la ubicación 1 tiene un factor de ponderación 10, la ubicación 2 tiene un factor de ponderación 20, en este caso los que tienen un factor de ponderación más alto son la ubicación 3 y la ubicación 5, que particularmente están bastante distantes. Entonces, bueno, lo que decíamos, mi ubicación X va a tomar algún valor de los X de las ubicaciones ya existentes y en Y va a tomar también algún valor de los Y de las ubicaciones existentes. ¿Cómo hacemos eso? Dijimos que trabajábamos por separado, en X y en Y, con lo cual enfoquémonos en X. Bien, en este caso la ponderación, como decíamos, podría llegar a ser cantidad de viajes por mes. Eso es una alternativa en el caso de que el medio de viaje sea equivalente, como para también el costo tenga exclusivamente que ver con la cantidad de viajes y esa distancia. Entonces ubicamos cada una de las plantas, observen que el orden tiene que ver con lo creciente de la coordenada en la cual están ubicados, es decir, en la coordenada, la planta 1 va a tener en la ubicación 1, por eso aparece primera. La que aparece segunda en orden de ubicación va a ser la planta 3, que tiene la coordenada en 2 en Y. ¿Sí? Vamos barriendo en el sentido de izquierda a derecha. Planta 1, planta 3, planta 4, planta 2, planta 5. Y la coordenada asociada. La ponderación, obviamente, asociada a cada una de las plantas. Eso ya estábamos tomándolo porque decíamos que ya se había definido. Y en la cuarta columna, ¿qué hago? Acumulo las ponderaciones. Entonces acumulo 10, 35, 55, 75 y 100. Nosotros decíamos en el modelo que para la ubicación óptima que vaya a definir para mi planta, la mitad de la ponderación total esté a la izquierda y menos de la mitad, perdón, de la ponderación total está a la izquierda y menos de la mitad está a la derecha. Con lo cual, cuando llego acá, en el acumulado, el total termina siendo 100 en la ponderación, la suma de ponderaciones, con lo cual la mitad 50, voy acumulando y cuando me paso de 50, que es la primera vez que me paso en esta posición, voy a tomar esa ubicación de referencia. ¿Y qué digo? Bueno, mi planta va a tener en el eje X, en la coordenada X va a ser la 3. Análogamente, para ahí, cuando sumo las ubicaciones ponderadas, que en este caso obviamente no es igual porque el orden de las plantas es distinto conforme la posición en el eje de las ordenadas. La primera vez que excedo 50, que decíamos era la mitad, es en esta posición. Con lo cual tomo la coordenada
de esta planta. Consecuentemente, la ubicación óptima de acuerdo al modelo termina siendo para mi planta la posición 3, 4. ¿Sí? Vamos a verlo cómo quedaría entonces en el gráfico. Y esta, con el criterio de la mini suma, nos daría la solución óptima de acuerdo al modelo. Nosotros decimos, bueno, si vamos a plantear una función del costo, vamos a evaluar a ver cuánto nos cuesta la ubicación 3, 4. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a la función del costo que teníamos antes. La ponderación de cada ubicación por la distancia, ¿sí? La sumatoria de esas. Entonces vamos a estar ubicando en la 3, 4. Con respecto a la ubicación 1, ¿qué distancia tenemos? Tenemos 2 más 3, 5. Por la ponderación, que en este caso son 10, tenemos 50, ¿sí? Ahí construimos el primer sumando. De la misma forma vamos evaluando cada uno de los términos en la distancia por la ponderación de cada una de las ubicaciones. Sumando todas ellas, llegamos al costo de 440, que es un término no necesariamente con una unidad asociada para el caso del ejemplo, ya que no lo tenemos, pero podrían ser pesos, podrían ser aquellos que me tengan que ver con lo que definí como variable de ponderación asociada a la distancia. Entonces, bueno, ya sé que la ubicación óptima es 3, 4, me quedo con eso, averiguo y puedo colocar la planta o entender la que la ubico ahí. De repente digo, bueno, en la ubicación 3, 4 no se puede, porque no es posible, no tiene disponibilidad o tiene otro factor que hace que el sector o la coordenada 3, 4 no pueda utilizarse. Entonces, pero tengo 3 posibles. Tengo una posibilidad en 3, 5, una en 4, 5 y una en 2, 4. ¿Cuál elijo? ¿Qué debería pensar para ver cuál me conviene? Porque de alguna forma están todas cercanas a la que establecí como óptimo. Entonces, ¿cuál de estas 3 me conviene? ¿Alguien que quiera pensar cómo puedo hacer o qué hago para definir cuál de las 3 me representa conveniente? La que tenga el mínimo costo, ¿puede ser? Exacto. ¿Y cómo sé cuál tiene el mínimo costo? Y reemplazo la función costo en cada uno de los puntos. Exacto. Evalúo en cada uno de los puntos. ¿Sí? En la función en el 3, 5, de la misma forma que sacamos cada uno de los sumando de esta ecuación, con la distancia entre el 3, 5 y la ubicación 1 voy a tener un valor de 60. Con la distancia entre la 3, 5 y la ubicación 2 por el factor de ponderación tengo 120 y ahí llego al costo que representa cada una de estas 3 opciones. En este caso, la que presenta menor costo es la ubicación 3, 5 y debería ser la que resulte conveniente para el método de análisis que estamos desarrollando. ¿Sí? Una consulta, Pedro, ahí. Si en el caso de la solución sería la más óptima, en este caso da 440, pero no es posible con ese costo. Si nosotros tenemos que reevaluar, como hiciste vos ahí al final, las otras 3 alternativas, y nos llega a dar un monto que es menor al anterior, ¿puede ser que hayamos hecho algo mal o se puede dar ese caso? Sí, si nosotros llegamos, esta es la óptima, y el óptimo es el mínimo, porque estamos minimizando la función de óptimo es un mínimo, debería ser la óptima. Perfecto. Que luego porque este tiene una simplificación, que es que toma la coordenada de las ubicaciones, como la coordenada 3 y la coordenada 4. A lo mejor, probando la función en la coordenada 2,87 y 3,94, a lo mejor da un valor de costo menor. ¿Sí? Eso puede ocurrir cuando hilamos fino. Para el modelo de las ubicaciones, digamos, con distancia, vamos a llamarle ya más concretas en cuanto a la división, ¿sí? La división esta, la unidad de esta, 1, 2, 3, en este caso termina siendo arbitraria. ¿Cómo quiero dividir yo mi plano? Mientras más pequeño lo pueda dividir, mejor chance voy a tener
de poder llegar a acercarme al óptimo. Ahora, puede ser que en la función que efectivamente está establecida, el óptimo esté en un valor más próximo y no tan en número entero, ¿no? Pero bien, no debería ocurrir, al menos no en menos significativo. Gracias. De esta manera, recuerden cuando veíamos al principio, puede ser un espacio de solución, decíamos, continuo o discreto, en este caso, un espacio discreto, al tener tres alternativas, evaluándolas en la función costo. Si definí bien, ¿dónde está la clave acá? Lo crítico, definir bien los factores de ponderación, porque es lo que me van a terminar sesgando o acercándome más a alguna de las instalaciones existentes que a otra. Entonces, no es algo a veces sencillo o tan inmediato, dependiendo del caso, puede arrojar alguna complicación, como recién nos comentaban, si el costo no solo tiene que ver con la distancia, sino también tiene que ver, y con la cantidad de viajes, sino con el tipo de transporte que genere un valor adicional, que aunque tenga menor cantidad de viajes con alguna instalación, porque el tipo de transporte requiere un camión frigorífico con requerimientos especiales, tenga que considerar que tiene un costo mayor y bueno, aunque tenga menos frecuencia de contacto, quiero que esté más cercana porque el costo termina siendo en términos mayores. Sí, entonces el factor de ponderación es algo por lo cual debemos prestar atención para no errarle, para hacer lo más preciso posible, porque es de alguna manera que nos va a terminar sesgando para el lado donde ubiquemos la planta. Pedro, una pregunta. Sí. ¿El plano lo defino yo o son las coordenadas geográficas? No, en general lo vas a definir vos con las coordenadas de las ubicaciones donde vas a estar realizando la comparación. ¿Sí? Te vas a limitar obviamente a las ubicaciones más lejanas o más amplias dentro del perímetro que defines en estudio. Y bueno, después, por eso decía, en el trazado de la ubicación de coordenadas van a tener que tener la proporcionalidad de la coordenada real, porque no, digamos, tiene que tener, si entre estas dos hay una distancia de 1 y entre estas dos hay una distancia de 6, esa misma proporción tiene que mantenerse en la condición real de Sí. las coordenadas exactas. Si no, no puedo variar la proporción porque si no, sí voy tergiversando y me puede llevar para cualquier lado. ¿Sí? Eso Claro. tiene que mantenerse. Y entonces yo cuando hago esto depende del orden, digamos, que yo establecí mi plano. Entonces, ¿con qué? Si yo eso que lo cambiara la orientación y, por ejemplo, diría que en vez de donde está el eje X está el eje Y, ¿me daría lo mismo o me daría algo distinto? O sea, depende de la orientación que yo tome el plano. Sí, girando 90 grados no tendrías problema, porque no te olvides que estamos considerando las distancias rectilíneas basadas Sí. en ese plano. O sea, Y girándolo de ese girando. lado, te cambiaría el X y el Y, y el menos y el más te queda sin sentido porque trabajamos obviamente con valores absolutos de distancia. Entonces, de ese lado no hay problema. Está basado en que, en términos generales, uno de los supuestos que comentábamos al principio, que tienen ciertas simplificaciones, bueno, que las calles son ortogonales, entonces Claro. no tengo mucha variante, salvo que en todo caso lo vaya girando, como decíamos, 90 grados. O de a 90 grados, puede ser 180, 270, como quede más cómodo, pero esencialmente se basa en eso, que los recorridos van a ser esencialmente ortogonales. Claro, entonces yo, por ejemplo, podría hacer coincidir el plano con las calles, así tiene sentido. Claro, exactamente. Ok, listo, gracias. Bueno, gracias. Bien, avanzamos. Alguno dirá, bueno, pero quiero saber, porque a lo mejor en una ubicación que tenga un costo de 4.50, que esta no es la óptima entendemos que va a ser un punto, va a ser una única, acá puede haber varias que tengan el mismo costo. A lo mejor hay otra ubicación como la 3.5 que también arroja un costo de 4.50 y por algún otro factor que tal vez sea cualitativo, me convenga elegir. Entonces, quiero saber cuáles son las ubicaciones que tienen el mismo costo. Más allá sean o no el óptimo. Entonces están lo que se llaman las líneas de contorno isocosto. Siempre siguiendo dentro del método que estamos hablando, dentro del criterio de minisuma de ubicación de una planta rectilínea. De hecho, es en el mismo ejemplo que acabamos de ver. Me interesa saber si nosotros decíamos que el óptimo estaba en 3.4, el 3.4 estaba por acá, bueno, acá no está marcado porque están marcadas, ¿qué cosa? Las 5 plantas ya existentes. Entonces, el método rápido nos va rápido por ahí de explicar, no sé si tan rápido de realizarlo, nos va a determinar las diferentes curvas
que van a representar que ubicando mi planta en cualquier posición de esa curva va a tener exactamente el mismo costo en mi función objetivo. Esto que acá vamos a ver un trazado manual y con un método bastante sencillo, normalmente va a ser deseable hacerlo con algún tipo de software más directo y no complicar tanto con las cuentas. Pero también interesa conocer el trasfondo, con lo cual lo vamos a tratar de entender. ¿Cómo se hace? Primero graficamos en el plano todas las ubicaciones existentes, como decíamos, eso ya estaba trazado de antes, con lo cual lo vamos a estar marcando en cada uno de estos puntos. Y se definen todas las divisiones, tanto verticales como horizontal, en cada una de las coordenadas, sea o no con ubicación de planta. Luego, a cada una se va a realizar la suma de las ponderaciones asociadas a cada una de esas de esos valores de cada eje. En este caso, por ejemplo, en la ubicación o en la coordenada en x igual a 1, como hay una sola planta que tiene una ponderación de 10, esta era la planta que estaba en 1,1, ¿se recuerdan? Tenía ponderación 10, para no tener duda, ¿sí? Era esta, ponderación 10, va a sumar 10. ¿Por qué? Si tuviéramos otra de las plantas, por ejemplo esta, que tiene ponderación 25, que estuviera también justo en esta posición, compartiendo la coordenada x, esta me daría la sumatoria, obviamente, de 35. En este caso, en este ejemplo particular, en ninguno de los casos se suman porque no comparten ninguna coordenada, con lo cual la suma de ponderaciones en cada valor, en cada ubicación, termina siendo la ponderación de cada ubicación, ¿sí? Pero en condiciones de que haya más de una, da la suma. Y de esta forma tengo tanto para el eje X como para el eje Y, obviamente van a ser los mismos, 10, 25, 20, 25, ¿por qué no estoy sumando? Si acá hubiera alguno sumando, pues podría llegar a variar. ¿Qué hago después? Bueno, me paro primero en el eje X. Y para cada coordenada, para cada punto que marqué, para cada división que establecí del eje X, voy a hacer la siguiente suma. El total de ponderaciones que tengo a la izquierda de ese punto, menos el total de ponderaciones o de suma de ponderaciones que tengo a la derecha de ese punto. En este caso, como en la región anterior al 1, ¿sí? Y acá lo estamos haciendo por zona, como tengo las ponderaciones sumaban 100, ¿verdad? Esto suma 100. A la izquierda de 1 no tengo nada, obviamente, y a la derecha tengo 100. Entonces queda esta región con menos 100. La franja primera va con menos 100. En el siguiente caso, en esta región voy a tener 10 a la izquierda y 90 a la derecha. Entonces 10 menos 90 me quedan en menos 80. Análogamente con cada una de las regiones comprendidas entre las ubicaciones de planta. Observen que en este no establezco uno para cada uno. ¿Por qué? Porque me va a dar lo mismo. Entonces la región entera, que me va a sumar las ponderaciones a la izquierda, menos la de la derecha, me va a dar la región de más 10. De la misma forma, en el eje Y se establece lo mismo, ¿sí? Tomando lo que está hacia abajo o hacia arriba. En la primera parte, obviamente, no tengo nada de este lado, con lo cual va a ser menos 100, porque le resto el total de las de arriba, y me voy desplazando en cada una de las franjas comprendidas entre las dos ubicaciones más contiguas. Por último, o penúltimo en realidad, se arman las zonas a partir de lo que definí en las variables anteriores, tanto en el eje X como en el eje Y. Y esto se establece con la siguiente ecuación. Menos 1 por el valor negativo, que sería sería menos 1, la proporción del eje X sobre la proporción del eje Y. En el ejemplo de esta zona en particular, que da más 0,25, tengo menos 1 por la ponderación del eje X de la zona es 10, y la ponderación en la zona Y es menos 40, me termina quedando un valor positivo de más 0,25. ¿Para qué va a ser este valor que calculé en cada uno de estos cuadrantes, en cada uno de estos sectores? Eso es lo que me va a terminar dando la pendiente de la curva
de la línea isocosto que quiero dibujar. ¿Cómo es eso? Parto de algún punto en particular, que en el ejemplo acá elegimos ese, y digo, bueno, para atravesar el cuadrante, para atravesar este sector, tengo que atravesarlo con una línea de pendiente más 8, ¿sí? Siguiendo, obviamente, los ejes. Entonces, trazo una línea con pendiente más 8. Para atravesar esto tengo una pendiente de más 1,6, obviamente va a ser un poquito más chata, 1,6. Para atravesar el siguiente espacio requiero dejar una pendiente de 0,6, con lo cual sigue siendo pendiente positiva. Acá ya va a cambiar, va a ser negativa la pendiente porque entro en la zona del 0,2, del menos 0,2, con lo cual me va a ir bajando. Entonces, voy armando mi curva isocosto y yo sé que del punto que elegí partir, cualquiera de los puntos que estén en esta línea de isocosto me va a representar, ¿qué cosa? El mismo costo, porque esa es la definición. Bueno, ahí sigo un poco más y acá se ve un poco terminado con algunas posibles combinaciones o algunas posibles valores. Entonces, en cualquiera de estas posiciones, si yo evalúo la coordenada que elija dentro de esta, en la función objetivo me debería dar el mismo valor de costo. Observen que nosotros habíamos dicho que el óptimo estaba en el 3,4, ¿sí? Pareciera que va convergiendo a la ubicación 3,4 como el óptimo, en base al modelo que presentamos al principio, que tiene sentido. Bien, cerrado el modelo de ubicación de una planta única con el criterio de la minisuma y con distancias rectilíneas. Vimos cómo se calcula esa distancia óptima y vimos cómo se definen las líneas isocosto en el caso que quiera evaluar diferentes ubicaciones que me representen el mismo grado de costo en cuanto a lo que es la distancia y la ubicación. En el siguiente modelo, vamos a estar viendo cómo calculamos para el caso de que haya, en lugar de ubicar una sola planta, tengo que ubicar múltiples plantas, más de una. Tengo que ubicar varias en un sector, en una zona donde también existen otras plantas. Entonces, sigo minimizando la suma de las distancias ponderadas, pero ¿entre quiénes? Entre las plantas nuevas entre sí y entre cada una de estas plantas nuevas y las existentes. Vamos a definir entonces algunas variables ya similares a las anteriores y otras nuevas. Observen que antes teníamos un solo valor de XY porque era una sola planta, en este caso son N plantas, con lo cual el XJ y sub J van a referirse a cada una de las ubicaciones de las plantas nuevas. Esa va a ser la mención del J. Bueno, las plantas existentes P sub I, eso está igual que antes, eran M en este caso, y en el caso anterior también. La constante de ponderación asociada al viaje entre la planta nueva J y la existente I, antes era W sub I, ahora necesariamente tenemos que agregarle el sub J porque podría una misma ubicación, una misma planta existente tener diferente ponderación para una planta de la nueva como para de las otras plantas nuevas. Entonces, va a estar asociada a cada planta nueva respecto a qué tipo de relación o qué tipo de cantidad de viaje o costos tenga en relación a las existentes de esa forma. Pero haciendo referencia siempre entre la nueva y las existentes. Para cuantificar o para ponderar el viaje o la distancia entre la nueva y otra planta nueva, vamos a utilizar la variable B sub J acá. En este caso, J y K, que obviamente van a tener que ser necesariamente distintas porque no tiene sentido ponderar la distancia entre una planta y la misma planta. Y la distancia, en este caso, voy a estar comparando entre cada una de las plantas nuevas y las plantas existentes y la distancia entre cada planta nueva y la planta existente. Nuevamente, J distinto de ¿qué? De K. Bueno, acá ya arrancamos yéndonos para un solo de los ejes. Ya dijimos antes que separamos X e Y. En este caso, arrancamos directamente separando, con lo cual todo lo que se haga para la coordenada X, para la coordenada Y, tiene su analogía porque se hace exactamente de la misma manera. Así que para simplificar, nos enfocamos en la coordenada
X solamente. ¿Qué vamos a minimizar? La suma de las distancias ponderadas entre las nuevas plantas y las plantas existentes, sería esta parte de la ecuación, y entre cada una de las nuevas plantas y otras de las plantas también nuevas, que es esta parte de la ecuación. ¿Sí? De esta forma, obviamente, tengo 2 sumando porque para cada una de las plantas nuevas, con cada una de las instalaciones ya existentes. ¿Sí? En este caso, como es solamente entre cada planta nueva y otra planta nueva, no tiene sentido sumarlas 2 veces. Es decir, la distancia entre la planta 1 y 2 es la misma distancia que entre la planta 2 y la 1. Ese es obviamente el factor que subyace detrás de eso. Y la ponderación tiene el mismo criterio. La ponderación B sub 1, 2 sería la misma que la B sub 2, 1. ¿Bien? ¿Cómo sigue esto? Si yo lo planteo como un problema lineal, se me complica porque tengo los valores absolutos que meten ruido acá en el medio y que no lo sabemos resolver con valores absolutos. Ya tal vez algún software tenga mayor, ustedes estén más avanzados en el tema y directamente pueda cargarse, pero para convertirlo en un programa lineal tengo que hacer algún tipo de artificio y así trabajar después más libremente. Entonces, si prestamos atención a lo siguiente, para no complicarnos demasiado porque ya empiezan a aparecer muchas variables, vamos a mirar este lado primeramente para poder entender. Yo lo que quiero hacer, a fin de cuentas, es transformar este valor absoluto en una suma o una resta, una suma, digamos, de variables positivas, de forma tal que tenga sentido esto de minimizar y pueda utilizarla como programa lineal. Entonces voy a definir otras variables. En este caso, como dije, miremos primero este lado porque esto de acá es lo mismo. En este caso, la variable PJK y Q sub JK, que les voy a llamar la parte positiva y la parte negativa de las distancias. ¿Que cómo trabaja? La defino con este criterio. X sub J, o sea, la coordenada en la planta J, menos la coordenada de la planta K, va a ser igual a la parte positiva, que yo definí como P sub JK, menos la parte negativa que llamé Q sub JK. De forma tal que el valor absoluto de la distancia lo pueda definir como la suma directa de ambas variables. ¿Cuál sería la forma de entender esto? Para no complicarnos tanto, más allá de que nos exija un rato de atención y de tratar de comprenderlo. Si nosotros tenemos que la distancia XJ menos XK es negativa, quiere decir que el XK estaría siendo una cosa mayor que el XJ, la ubicación de una planta nueva en relación a otra de las plantas nuevas, tiene esa particularidad por cómo están determinadas en el plano, y este valor me quedara negativo. Obviamente, minimizar un valor negativo me lo va a hacer más negativo todavía, por eso es que estoy tratando de sacar el valor absoluto y que no pierda sentido la ecuación de optimizar. Entonces, en ese caso, este resultado sería negativo. Transformado con valor absoluto quedaría positivo, pero vemos solamente el resultado de estas variables. Va a quedar negativo, vamos a poner que sea menos 10. En ese caso que va a quedar un valor negativo de esa distancia, mi P sub JK va a valer 0, porque era la parte positiva, y mi Q sub JK, que yo denominé como parte negativa, eso es una cuestión de denominación, y la Q sub JK va a tomar el valor de 10. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre las plantas J y K va a tener un valor de 10 positivo, porque Q sub JK es positivo, y va a reflejar esta distancia que me termina quedando en términos negativos sin el valor absoluto. De la misma manera, si la distancia XJ menos XK arrojase un valor positivo de por sí, porque tiene la coordenada XJ mayor, la que va a estar dando el valor 0 en este caso es la parte negativa que definí,
y va a estar quedando el valor positivo de, dijimos 10, en este caso de ejemplo, la variable P sub JK. Entonces, la suma de ambas me va a reemplazar el valor absoluto, porque como ambas variables van a ser positivas, y cada una va a tomar su valor en términos de el resultado, sea positivo, sea negativa la distancia, lo digo entre comillas, esto de la distancia negativa, ¿no? Me permite reemplazar cada uno de estos valores absolutos por la suma de la parte positiva y negativa asociada a la ubicación J y K. ¿Sí? Esto va a tener que ver, obviamente, con las posiciones, y acá la suma va a considerar tanto el J como el K. Ahora, en algún lado tiene que tener sentido esto en definición, porque la definición de P sub JK y Q sub JK va a estar dado en las restricciones de mi programa lineal a través de esta equivalencia. XJ menos XK va a ser igual a P sub JK menos Q sub JK, ¿sí? Con lo que explicábamos anteriormente. Análogamente, creo que usé ya varias veces la palabra análogamente, por algo debe ser, para el valor absoluto de la distancia de las plantas existentes y las plantas existentes y las plantas nuevas, es lo mismo, solamente que en vez de poner P y Q, establezco R y S, y en lugar de ser J y K, como las ubicaciones son J de las plantas nuevas e I de las existentes, se define lo mismo. Entonces, esto lo mando a mi ecuación de función de minimizar, y esto lo voy a tener que mandar ¿a qué? A las restricciones, porque es lo que me van a terminar dando los valores que estoy buscando en esas variables artificiales que creé para superar el obstáculo del valor absoluto. Entonces, la ecuación me queda, obviamente, como decíamos, reemplazando el valor absoluto por la suma de la parte positiva y negativa. Son variables positivas, con lo cual, y están sumando, con lo cual minimizar me va a generar un valor consistente. Y la definición de ambas, acá las pasamos simplemente del otro lado, quedaron para que queden ordenadas iguales a 0, pero esto equivale a lo que decíamos recién, que esta es la restricción, ¿no? XJ menos XK igual a P sub JK menos Q sub JK. Quedando de esta forma. Y con todas las variables, como decíamos, mayor o iguales a 0. Y obviamente J mayor que K, ¿por qué? Porque va a considerar que va a tener que ser distinto y que va a ir barriendo y anulando lo que decíamos antes. Es lo mismo, va a sumar una vez la XJ cuando J sea 2 y K sea 3. No va a volver a sumar cuando J sea 3 y K sea 2. Entonces, por eso se da de esta forma la restricción, o en lugar de poner J distinto de K, se establece de esta manera para que no vuelva a repetir, ya que la comparé una sola vez. Bien, siendo consistente con lo que decíamos de la palabra análogamente para la coordenada I se calcula igual. Y tengo el programa lineal, que ya lo sé resolver, lo aprendí en operativa, no lo vamos a resolver ahora. Bien, dimos dos modelos, planta única, plantas múltiples, ambos criterios minisuma, ambos con distancia rectilínea, como decíamos al principio. Vamos a ver un caso del criterio minimax. Esto que era minimizar la máxima distancia, o minimizar esto de que el tiempo de respuesta, el tiempo de acceso o de llegada, sea el peor tiempo de respuesta, sea el menor posible. Bueno, acá ya lo decíamos. Entonces, mi ecuación de minimizar va a tener que ver con, obviamente, minimizar el máximo de las distancias de una planta, en este caso volvemos a tener una planta única, arrancamos de más simple, entre una planta y cualquiera de las existentes. Acá no aparece sumatoria porque estamos buscando que el máximo, no es cualquiera de las existentes, como dije recién, está mal, es el máximo, la máxima distancia de la nueva planta con respecto a las existentes. De todas las distancias que me van a configurar, quiero que la máxima sea ¿qué? Mínima. Eso es un poquito la paradoja del nombre del modelo.
Acá no vamos a tener un programa lineal, acá hay un procedimiento en el cual podemos titular como se puede demostrar, no vamos a demostrarlo, pero se puede demostrar que hay un procedimiento en el cual nos va a determinar algún tipo de segmento de soluciones óptimas que cumplan la función objetivo de minimizar la máxima distancia. Vamos a tener que calcular unas variables auxiliares basándonos en las coordenadas de las plantas existentes, ¿sí? Usando las mínimas y los máximos según cual sea, la variable C1, C2, C3, C4 y C5. Una vez calculadas las variables, voy a definir que el segmento comprendido entre dos puntos, en este caso X1 e Y1 estrella, que salen de la siguiente ecuación, basado en las variables que calculé o que definí anteriormente, en base a las ubicaciones o las coordenadas de las plantas existentes, y comprendido entre el X1 e Y1 estrella con X2 e Y2 estrella, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar un segmento de recta que va a determinar las ubicaciones donde se va a establecer este óptimo, en este caso este mínimo. Un ejemplo podría llegar a ser, vos una vez estación de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente esto es aplicable para plantas en localizaciones macro, sino también podría llegar a ser útil para ubicaciones dentro de sectores o zonas o espacios más chicos, ¿no? Que cumplan de alguna forma los determinados requisitos que estábamos comentando. Bueno, cada una, acá en este caso hay 30 existentes, que cada una tiene sus coordenadas, están ordenadas obviamente en una determinada posición, y bueno, nos va a estar dando en las columnas los cálculos para las variables que decíamos antes. Entonces, bueno, calculando las C1, C2, C3, C4, establezco y llego que en este segmento de recta, en este segmento puedo estar ubicando la planta o el nuevo equipo o lo que sea que esté desarrollando para cumplir con el criterio de minimizar la máxima distancia. O sea, está minimizando la máxima distancia, probablemente sea cercana a este punto, tal vez sea, o tal vez uno de estos de acá, no lo sabemos, en alguno de los extremos, pero sí en la posición de este segmento voy a estar cumpliendo el criterio que establecí alcanzar para la necesidad de mi planta, ¿sí? No hay mucho más para avanzar en este modelo, pero esencialmente sería el método de cálculo o de estimación de la coordenada o de las posibles coordenadas de mi planta. Bien, así como nosotros partimos diciendo de la distancia rectilínea, que era la que íbamos a emplear en los modelos, en la cual utilizan en los tres modelos que vimos el modelo de la minisuma para una misma planta, para una sola planta, el modelo de minisuma para plantas múltiples, y recién vimos el modelo de minimax para una única planta. Podríamos tener el siguiente listado de modelos siguiendo lo mismo de lo que establecimos. Entonces, podríamos tener el problema de la ubicación minimax, como vimos recién, con distancia rectilínea, pero ¿para qué? Para plantas múltiples. ¿Sí? Esto no lo vamos a estar desarrollando, no va al alcance de la clase ni de la materia, pero sí es bueno que sepan que existen y que ante una necesidad podría llegar a ser de utilidad conocer, al menos conocer dónde buscarlo, conocer que existe alguna posibilidad de optimizar o darle una modelización, a una aproximación o a una búsqueda de solución que esté necesitando. Y ahí completaría los primeros 4. Y de la forma análoga, para los siguientes 4 modelos, que siguen con lo mismo: el minisuma para planta única, minisuma para plantas múltiples, minimax para planta única y minimax para plantas múltiples, pero ¿con qué tipo de distancia? Euclidiana, ¿sí? La que era directa, no ortogonal o no rectilínea, como decíamos, sino la distancia directa entre dos ubicaciones, ¿sí? Esto también podría llegar a ser necesario, podría llegar a ser útil o conveniente un cálculo, un modelo con una distancia de esas características, con lo cual está la posibilidad y está la forma, además de software, que podemos contar para calcularlo. La fuente o la base de todo esto pueden ubicarlo dentro de la bibliografía de la materia, en el cual el libro es Planeación de las instalaciones,
como acá indican sus autores. Ahí pueden, en todo caso, leer para los demás modelos que estamos justamente mostrando. Bien. Sobre esto o sobre el tema al menos no quedan más comentarios. No sé si alguno tiene un comentario adicional, alguna duda, alguna consulta, algo que desee preguntar, referido esencialmente al tema que acabamos de ver. O quedó todo perfectamente claro, que no requiere una aclaración adicional. Muy bien, bueno, nos alegramos entonces que se comprenda ampliamente el tema desarrollado. Y habilitamos, no sé si Marco, hay un comentario tuyo. Sí, cuatro Ah. avisos parroquiales, sí, por más que no estemos en restricciones. Antes que nada, bueno, dando inicio al tema de las restricciones mañana, la provincia de Santa Fe indicó que no va a haber clases de educación primaria y secundaria la semana que viene. La universidad, ya lo indicó el rector, no se ve afectada, así que las clases miércoles, jueves y viernes van a ser normales. ¿Sí? Digo por si tal vez tienen gente que esté asistiendo a primaria o secundaria, sobrinos, hermanos, hijos, quien fuere, no van a tener actividad educativa. Respecto de los lineamientos del trabajo práctico, en el transcurso de hoy y mañana vamos a estar habilitando un archivo que describe justamente todo ello, sobre el tema, inclusive explica el cierre de las condiciones de la asignatura. El lunes, en Termo, yo vamos a estar dando una clase especial con graduadas y con un colega ingeniero eléctrico sobre la parte, cuestiones de oferta y demanda de energía, por si alguno quiere asistir, me escribe un correo o se comunica a través del campus y le envío el enlace. Y ayer, en el marco de la actividad de graduados, se realizó, que he visto varios que asistieron de hoy, de la clase, una charla con un exalumno que estaba viviendo en Toronto, que desarrolló un robot para entregas a domicilio de comida. Ahí les pegué el enlace de la grabación, porque queda en YouTube, y esto forma parte del área de vinculación de graduados, que es un área que hemos inaugurado el año pasado con fines de acercar justamente actividades, acercar a los graduados a la facultad y viceversa, y también de que puedan transmitir sus experiencias. La actividad de ayer fue la primera de varias que hay planteadas en el año, con lo cual esperemos que, digamos, en lo posible vean la charla y, bueno, que también los motive y los entusiasme para con la carrera. ¿Sí? Esos 4 avisos, Pedro, eran... Para graduarse, para formar parte del grupo de graduados, ¿no? Algo así. Terminé de entregar el proyecto para después acercar a la facultad. O sea, no se terminan de ir para volver a acercarlos. Pero bueno, también creemos que es una herramienta importante, sobre todo para que a veces nos sentimos en esta época que estamos en quinto, queremos terminar, pero no queremos terminar, queremos trabajar, pero no queremos trabajar, queremos empezar el proyecto, pero no podemos, queremos terminar de rendir, todo junto, como si se tratase del 14, 15 años en pleno boom de la adolescencia. Bueno, aquí también traemos a disposición estas actividades. Por mi parte, era comentar eso, Pedro. Excelente, Marquito, muchas gracias. Bueno, si hay algún comentario, alguna consulta, algo para que quieran aprovechar, ya que terminamos más temprano, hoy compensamos con aquellas otras clases que se nos hicieron un poquito más largas. Esto puede ir variando también de acuerdo al tema. Preferimos nosotros enfocar a dar un tema por clase y no mezclar o no dar de a mitades de temas. Sabemos que hace difícil la atención permanente, sabemos que vienen de clases también de otras materias y en ocasiones estamos en el dilema de interrumpir y cortar un tema y seguirlo a la clase siguiente, o de estirar y hacer un último esfuerzo y terminar de cerrarlo. En ocasiones se nos estira, en ocasiones tenemos la posibilidad de terminar un poco antes, como el día de hoy. Así que habilitamos si uno quiere hacer una consulta, como en otras clases lo hemos hecho, y si no, bien.
Profe, a mí me había quedado una duda. No me quedó muy claro cómo se formaba el gráfico ese que tenía como curvas de nivel de los costos, ¿Las hizo costo? esas. Bueno, Sí, no sé si, ya que estamos, si se puede repasar. sí, ningún problema. Arranco de ahí y bueno, después sigo con el resto de la clase, como hice antes. Repasamos todo, ya que estamos temprano. No, el gráfico nomás. ¿Están viendo la... Esperen que a veces entró alguien en la clase. Sí, sabe. Ahí está. ¿Referís a esto? Sí, ahí. Bien. Bueno, lo trato de explicar, pero de forma distinta de cuando lo expliqué la primera vez, a ver si se puede comprender mejor. El punto de partida es ubicando en el plano todas las plantas ya existentes en sus respectivas coordenadas. ¿Sí? Acá no es muy feliz porque no hay mucho color, pero creo que se pueden percibir los 5 puntos de las 5 plantas. ¿Sí? Bien, el siguiente paso es establecer en cada una de las coordenadas, vamos a arrancar con el eje X, para cada planta existente y a tomar esa coordenada, en este caso la primera es la que está ubicada en el X igual a 1, y voy a sumar todas las plantas que tengan una coordenada X igual a 1, voy a sumar sus ponderaciones. Recordad, la ponderación es la variable W que hemos visto, que era la ponderación, la constante de proporcionalidad de costo que tenía esa ubicación en relación a la planta nueva según la relación o el contacto que tenga que tener de acuerdo a la cantidad de viajes. Entonces, como la sumatoria termina siendo para un solo caso, porque en el X1 hay una sola planta que tiene la coordenada X igual a 1, termina siendo la ponderación de esta planta. En la siguiente, en la X igual a 2, también hay una sola planta, con lo cual no puedo sumar mucho, salvo una sola, con lo cual la ponderación, el W, termina siendo solamente de la planta esta. En la coordenada 3, lo mismo. Coordenada 4, 5, no tengo ninguna planta ubicada que tenga una coordenada en X igual 4 y 5, con lo cual paso de largo y voy a la siguiente planta que aparece, que es la planta en la coordenada X igual a 6, y de la misma forma hay una sola, con lo cual no sumo nada, solamente una. En el caso del eje Y sería lo mismo, lo equivalente, solamente yendo también desde Y igual a 1 para la planta ubicada en Y igual a 1 y la sumatoria de las ponderaciones de las plantas que aparezcan con el I igual a 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien, en el siguiente paso voy a establecer las franjas, le voy a dar un valor determinado a cada una de las franjas. ¿Cuáles franjas? Las franjas que están comprendidas entre las distintas plantas que están ubicadas. Entonces, ¿cómo hago eso? Arrancando desde la posición inicial, vamos a partir siempre desde el eje X, ¿no? Establezco la sumatoria de las ponderaciones, ¿sí? Las ponderaciones que están acá abajo, que ya sumé antes las de cada planta ubicada en cada coordenada, ¿no? Pero en cada una de estas franjas digo, bueno, la sumatoria de las ponderaciones que está a la izquierda de la franja, menos la sumatoria de las ponderaciones que están a la derecha. En la primera franja, obviamente, a la izquierda no tengo nada porque arranca recién el eje en 0, con lo cual no tengo ninguna planta ubicada, no tengo ninguna ponderación, 0, menos la suma de todas las ponderaciones que están a la derecha, en este caso son todas, 10 más 25 más 20 más 25 más 20, son 100. Entonces, 0 a la izquierda menos 100 a la derecha, el resultado de esta franja, de toda esta franja, sería 100. Menos 100, perdón. ¿Sí? ¿Se ve eso? De la misma forma pasaría para este caso. Si yo me pongo en la región, vamos a saltear un poquito, pero para hacerlo para hacerlo diferente de como lo vimos antes. En la franja esta, ubiquémonos. ¿Sí? ¿Qué tengo a la izquierda? Tengo 40, 50, 75. ¿Sí? En ponderación, a la izquierda tengo 75 y a la derecha como tengo 25. Entonces, 75 menos 25 me va a dar 50. De esa forma se establece
esa ponderación o ese valor para cada una de las franjas, en este caso del eje X, y ahora sí, análogamente para el eje Y. ¿Eso se vio? Ah, perfecto. Eso era lo que no me había quedado claro. Y después sí se calcula la intersección, digamos. Claro, con esta ecuación, en base a los valores que cruzan, digamos, la zona, y en este caso 50 y 50, bueno, voy a tener que establecer la menos 1 por 50 sobre 50, quedará menos 1. Justo en este caso, bueno, daban iguales las dos. 50 y 50 da menos 1. Y ahí armé cada una de las zonas con la ambiente de la recta de la línea isocosto. ¿Ok? Claro, sí, perfecto. Gracias. Bueno, bien, ¿alguna otra consulta de este u otro tema? Una pregunta muy general, debido a que creo que en estudio de trabajo el TP no se iba a realizar. ¿Acá pasa lo mismo o no lo definieron o está confirmado? De hecho, sí, lo informamos hace 2 semanas que va a haber un TP y vamos a mostrar los lineamientos después de la clase de hoy. Ya lo tenemos redactado, queremos hacer una última revisión, pero sí, va a haber un trabajo práctico grupal según el promedio que hayan tenido los parciales, que se va a entregar las consignas, se va a indicar las fechas de entrega conforme las condiciones de recuperatorio y cómo eso afecta a la condición de cada uno de finalizar el cuatrimestre. Gracias. Bien, si no me equivoco, la semana que viene arrancaríamos con el sistema Toyota, ¿no, Marco? Sí, unidad 4, si no me equivoco. Arrancaríamos ya unidad 4, con esto damos por finalizado la unidad 3, que era un poco más breve que la 2, que era un poquito más pesada. Así que bien, de esa manera estaremos ya en la última unidad de la materia, no por eso la menos importante, sino justamente la que de alguna forma va a incluir muchos de los conceptos, muchas de las variables que venimos calculando, venimos pensando, venimos dándole forma y sentido en un sistema de producción. Y bueno, acá nos vamos a meter de lleno en un sistema de producción Toyota que inició hace mucho tiempo y debe ser bastante efectivo porque al día de hoy se sigue enseñando, se sigue implementando, se sigue desarrollando los sistemas basados en el sistema Toyota de hace casi 70 años, con lo cual algo bueno deben haber hecho japoneses. Lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Obviamente vamos a barrer varias clases con eso porque es un tema amplio y que da para pensar, para conocer y para descubrir bastante. Si bien ustedes seguramente ya algo deben haber visto a lo largo de la carrera de Toyota, pero bueno, trataremos de profundizar desde nuestro lado o desde el enfoque de sistema de producción. En efecto, hemos quitado el cronograma que estaba al principio de clase de año porque lo fuimos modificando conforme a esta situación. La semana que viene vamos a dar Toyota. Probablemente no subamos un cronograma actualizado porque ya queda poco tiempo de clases, con lo cual a lo sumo eventualmente iremos comentando al finalizar cada clase qué es lo que vamos a ver. De todas maneras, la semana que viene vamos a ver sistema Toyota y probablemente, como dijo Pedro, tanto miércoles como viernes lo vamos a estar ocupando en ese concepto, en esa técnica, filosofía, gestión, herramienta, el sustantivo que se le quiera asignar. Y respecto de la parte de práctica que comentaban, tiene las mismas características de lo cual hicimos referencia el miércoles. ¿Sí? Tal vez no haya un problema concreto en la parte práctica, pero eso no quita que no pueda aparecer o una pregunta de teoría o una pregunta puntual de alguna de las fórmulas que se comentaron. Por ejemplo, la distancia rectilínea entre dos plantas que tienen determinadas coordenadas. ¿Sí? Eso, si bien el tema no forma parte del compendio de práctica, no significa que no tenga que estudiarse. Bien, entonces, estamos por cerrar la clase. Buen fin de semana para todos.